Estamos de nuevo en Sagua Viva hablando del baloncesto femenino sagüero. Habíamos hablado el viernes pasado de dos destacadas jugadoras sagüeras, Graciela Radelá y Olga Radelá, integrantes del equipo Cuba en 1935, que asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México. Fueron también las primeras medallistas, pues obtuvieron la medalla de plata en ese torneo. Pero antes de eso, cuando se forma el equipo Cuba, Sagua La Grande invita a este equipo, es decir, al equipo Cuba Nacional Femenino, a jugar 2 juegos aquí en nuestra ciudad. En ese equipo venían las hermanas Radelá, claro está, venían también Mimi Salmón, que después fue una profesora de educación física y entrenadora de baloncesto aquí en Sagua La Grande, y Everardo Vicialto Lipidia, que era entrenador del equipo Cuba y que se radicó en Sagua La Grande, falleció en Sagua La Grande, vino en la década del 50 aquí a Sagua La Grande y ha sido uno de los grandes entrenadores de baloncesto de Cuba y uno de los grandes propulsores del baloncesto en nuestra ciudad. Estuvo desde el año 50 hasta su fallecimiento trabajando en el Instituto de Segunda Enseñanza de nuestra ciudad. Al venir este equipo de Cuba a jugar aquí en Sagua La Grande, pues en el primer juego ellos jugaron con las hermanas Radelá, jugaron en este caso con el equipo Cuba, es decir, las restantes sagüeras pues jugaron contra el equipo Cuba y las hermanas integraron el equipo Cuba. Este primer juego fue ganado 21-10 por el equipo visitante. Era indiscutible que ese equipo pues no podía ser derrotado. Y en el segundo juego las sagüeras jugaron y también triunfó la selección, en este caso 21-10. Se destacaron en ambos partidos por el equipo Cuba Mimi Salmón, Carlota Vales y Zenaida Castro, y por el Sagua Club Luz y Chiquitica Pesquera, Ana de la Barrera y las hermanas Radelá. Es decir, que esta visita del equipo Cuba a Sagua La Grande también fue uno de los grandes acontecimientos de la época, porque también fue en este caso el primer equipo Cuba que nos visitara, es decir, anteriormente a esto no había venido ningún equipo Cuba de otro deporte, no solo de baloncesto, a visitar a nuestra ciudad. Posteriormente se ha ocurrido, han venido varios equipos inclusive de diferentes países a visitarnos en béisbol, en softball, etc. Pero en aquel momento, en 1935, pues este equipo fue el primero en este caso que nos visitaba. En los centroamericanos, en el primer encuentro, Cuba derrotó a El Salvador. Al día siguiente jugó con México y perdió 36-22. Pero lo grande de esta cosa fue que la jugadora más destacada de ese juego y una de las jugadoras destacadas del torneo fue la sagüera Olga Radelá. Fue la máxima anotadora del equipo con 3 canastas y 2 tiros libres para anotarse 8 puntos. Quizás ahora los jóvenes pues vean estas anotaciones y se extrañen, ¿no? Ahora los juegos son de 100 puntos, 80 puntos, 70, y las máximas anotadoras de la época, de esta época de nosotros, pues marcan 20, 25 puntos, 18 puntos. Pero en aquel momento un juego de mujeres, pues siempre llegaba a esa, más o menos a esa cantidad de puntos, 20, 25 puntos, 30 puntos, no pasaba de ahí. Al regreso, pues las sagüeras fueron esperadas, según crónica de la época, en la estación de ferrocarril, con una comisión que las vino a recibir, entre ellos el alcalde de la ciudad, etcétera, y las recibieron allí. Posteriormente se le dieron actividades en todas las sociedades. Pero bueno, pues primero en el Sagua Club, indiscutiblemente, que era en este caso el equipo que ella jugaba, pero fue invitada al Ley Tenis Club, etcétera. Es decir, que se hizo una gran actividad con estas dos mujeres que fueron indiscutiblemente 2 estrellas del deporte sagüero en esa época, en 1935, al integrar un equipo Cuba de baloncesto. El deporte siguió funcionando, se inaugura el PRE en 1937, se pasa ya a jugar al PRE con más, con más jugadores, más participación, ya no eran solo los 2 equipos de las 2 sociedades, y se comienzan a desarrollar nuevas jugadoras. Ya en el año 40 más o menos, pues empiezan a retirarse todas estas jugadoras
las pesqueras, las radeladas, etcétera, empiezan a retirarse por su edad y comienzan nuevas jugadoras. En 1946 se hace posiblemente el último equipo del Lady Tennis Club, dirigido por Mimí Salmón. ¿No? Este equipo jugó 2 juegos con el Villa Clara y perdió los 2 juegos. Y ahí se fue disolviendo y no se llegó a jugar más baloncesto con la calidad que se había jugado anteriormente. Y pasarían varios años de quizás un poco de poca actividad en el deporte del baloncesto femenino sagüero. Este equipo, el último del Lady Tennis en este caso, estuvo formado por Linda Aguirre, Zoraida Rodríguez, Maruja Ledón, Cuquita Álvarez, Hortensia Peña, Sonia Castañeda, Yolanda Pérez Castro y Gladys Alcover. Prácticamente el baloncesto tiene una etapa en los años 40, a principios de los años 40, en nuestra ciudad en que se practica poco el baloncesto femenino. También podemos decir que el baloncesto femenino no llegó a la altura del masculino en este caso, de celebrar grandes campeonatos locales. El baloncesto femenino siempre se jugó 2 equipos cuando más, es decir, 2 sociedades, quizás después un equipo en instituto, pero nunca llegó a hacerse un campeonato como se hacía en baloncesto masculino de varios equipos participantes. Pero en esa etapa del 30 al 40, creo que fue la mejor etapa del baloncesto femenino antes de 1959. El próximo viernes terminaremos esta etapa que estamos describiendo del baloncesto femenino con la década de 1950, que ya comienzan a surgir nuevas jugadoras, comienzan a surgir nuevos equipos y el baloncesto femenino llega a ocupar otra vez un lugar destacado en nuestra provincia. Los esperamos el próximo viernes aquí en Sagua Viva.